Bueno, y hoy vamos a hablar acerca de los millennials, esta generación comprendida entre 1981 y 1993, que nacieron entre esas fechas, y de cómo esta generación ha sido denominada, y vamos a ver los datos que lo corroboran, como la generación más pobre en términos de nivel adquisitivo y comparativamente con las otras generaciones que han estado antes que ella, ¿no? Y esta aseveración pues empieza con un dato pues bastante paradójico, que es que esta generación es la que gana más dinero que ninguna otra generación en la historia. Este dato paradójico es basado en un análisis que ha hecho el Banco Central de Estados Unidos, en el cual comenta que hace una comparación de los millennials que ya tienen 40 años, es decir, los que nacieron, los más antiguos de 1981, millennials de 40 años, en los cuales en promedio están ganando $49,000 anuales, en comparación al año, ¿no? En comparación a la generación X, que cuando tenían 40 años ganaban $43,000 anuales, y los boomers, que son la generación que nació entre 1950 y 1965, esta ganaba cuando tenía 40 años en esas épocas $39,000 anuales. Entonces los millennials están ganando considerablemente más, hablamos de $10,000 anuales más. Sin embargo, bueno, uno podría decir, bueno, están ganando más dinero, por lo tanto van a entonces acumular más riqueza, ¿no? Sin embargo, los millennials tienen muy poca riqueza. Otro dato del mismo Banco Central de los Estados Unidos es que los boomers, a los 40 años, esta generación de 1950, tenía el 21% de la riqueza de Estados Unidos, y los millennials a sus 40 años tienen solamente el 5% de la riqueza de los Estados Unidos. Esto es un dato sumamente fuerte. Hablamos de muchísimas veces menos riqueza a la que tienen una generación en comparación con la otra. Entonces uno dirá, bueno, ¿cómo es posible que ganen más dinero y tengan muchísimo menos riqueza? Cuando hablamos de riqueza hablamos de propiedades, ahorro, acciones en empresas, todo este tipo de activos, ¿no? Entonces aquí hablaremos de las causas, y una de las principales causas, un gran enemigo, es la inflación. La inflación, ajusta, digamos, estos salarios. Los millennials pueden ganar mucho más, pero en términos de salarios reales, la inflación tan fuerte que ha habido en estos últimos 50 años, en realidad lo que ha hecho es disminuir el poder adquisitivo, y este poder adquisitivo se ha disminuido en 8.8% en Estados Unidos en lo que va ese tiempo. Ahora, recordemos que en México estos datos son todavía mucho más fuertes. Hemos tenido una caída del poder adquisitivo mucho más fuerte, y por lo tanto una acumulación de riqueza muchísimo menor para esta generación. En este sentido, lo que quiere decir es que el dinero pues valía más con la gente nacida en 1950, es decir, $39 podía comprar muchísimo más de lo que puede comprar ahorita. Esto permitió a estas generaciones de 1950 a 1970 acuñar, amasar muchísima riqueza. En su tiempo el 21%, y ahora mucho más del 80% de la riqueza que se tiene en Estados Unidos, y obviamente también en los países desarrollados. Y esto se debe en gran medida, y hay que hacer un poco de historia, a que en 1970 Estados Unidos decide abandonar el patrón oro, es decir, todos los dólares estaban fundamentados en oro. Esto lo abandona Estados Unidos, y ahora con esa política que se inició en los años 70, Estados Unidos pudo imprimir muchísimo más dinero. Ha impreso mucho dinero incluso para salir de las crisis. Básicamente, por hacer una reducción fuerte, Estados Unidos ha salido de las crisis imprimiendo cada vez cantidades muchísimo más fuertes de dinero, lo cual tiene Estados Unidos actualmente en unas tasas de interés del 0%, ¿no? Entonces, como hay más dinero en la economía, eso hace que el poder adquisitivo se vaya haciendo más pequeño, porque hay un aumento de la inflación de forma considerable, lo que impide amasar riqueza. Pero ese no es el único factor que ha hecho que los millennials sean ahora la generación más pobre, sino también
ha habido pues grandes avances en el sector salud, lo que implica una mayor expectativa de vida. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente significa que la gente trabaje a edades muchísimo más avanzadas y aunque esto le significa a estas generaciones un mayor ingreso, obviamente los que han logrado ahorrar y acumular esta riqueza. El problema de esto es que no se liberan los suficientes espacios laborales para la gente más joven, y en ese sentido vale la pena que recordemos que las personas nacidas entre 1950 y 1975 pues nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, y en estimaciones de las muertes que hubieron en la Segunda Guerra Mundial hablamos de 100 millones de muertos. Y también hubo antes de en la Primera Guerra Mundial, la gripe española, que hablamos de 50 millones de muertos. Entonces, básicamente, estas generaciones entraron a trabajar con un mercado laboral ansioso por recibirlos. Hablamos de por lo menos 150 millones de nuevos puestos de trabajo listos, disponibles para ser ocupadas por una generación que estuviera preparado. Esta oportunidad la tomaron muy bien estas personas, los baby boomers, y esto aunado a lo que les comentaba de las expectativas de vida, para que se den una idea, en 1960 la expectativa de vida de alguien era de 55 años. El día de hoy la expectativa de vida, estamos hablando que en promedio a nivel mundial es de 72 años. Esto básicamente lo que nos dice pues es que no era raro en ese tiempo, no era raro encontrar directores de empresas, ejecutivos que tenían 30 años, incluso menores, secretarios de gobierno, alcaldes y gobernadores incluso de 40 años o menores, ¿no? Y por qué estas personas ocupaban estos puestos no tenía que ver con ningún tipo de preparación académica ni con algún asunto de inteligencia financiera ni nada de esto. Ocupaban estos puestos simplemente porque no había otra persona que los ocupara, porque las otras personas que les competían pues ya estaban al final de sus vidas, y entonces ellos solamente competían con sus propias generaciones, con las generaciones entre 30 y 40 años. Hoy, por el contrario, vemos como algo raro que haya, por ejemplo, directivos que tengan entre 30 años, 40 años, de empresarios, directores de empresas, ya ni hablar de secretarios. Es rarísimo cuando un secretario de gobierno tiene 30 años, se dice que es una persona sumamente joven, cuando en los años 60 esto era algo totalmente normal, porque claramente no había quien más pudiera ocupar estos espacios, ¿no? Entonces, el hecho de que los espacios estén ahorita ocupados por estas generaciones mayores ha impedido a los millennials tener una mayor capacidad de tomar mayores responsabilidades, un ocupamiento para poder tomar mayores decisiones, y recordar que el dinero es solamente una consecuencia de las mayores responsabilidades y las mayores capacidades de decisión que uno tiene a lo largo de su vida. Por otro lado, otra parte muy importante tiene que ver con el crecimiento económico, exceptuando el caso de China y otros países asiáticos. El mundo ha tenido en los últimos 30 años unas tasas de crecimiento sumamente mediocres, hablamos de 1 o 2% al año, y esto significa todavía menos puestos de trabajo disponibles para la gente joven. Además de eso, tenemos que apuntar que han habido políticas económicas que se han implementado en este tiempo que han profundizado la desigualdad, y esta desigualdad pues básicamente no enriquece ahora sí que a todos por igual, a todas las generaciones por igual, sino que enriquece a las generaciones más grandes, más antiguas, las que pudieron en su tiempo acumular una mayor riqueza. Y para esto un dato: los 10 mayores empresarios millonarios de México pasan todos de los 60 años. Hablamos de Carlos Slim, de Bayeres, de Germán Larrea, de Salinas Pliego, de la gente de FEMSA. Todos estos pasan más allá de los 60 años. Entonces, ante este panorama, pues vemos que no hay soluciones sencillas
sino quizás algunos efectos que vayan con el tiempo aminorando, digamos, que esta problemática. Y en ese sentido me gustaría terminar poniendo desde los que yo creo que tienen mayor probabilidad de ocurrencia hasta los que yo creo que tienen menor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y el primer efecto que va a ayudar a que este problema a que los millennials empiecen a tener una mayor capacidad de decisión y también un mayor ingreso y por lo tanto una mayor riqueza, es pues que la vida misma irá, digamos, que depurando depurando, digamos, que a esta parte poblacional, y en ese sentido se estima que hay más de 6 trillones de dólares de herencia que los millennials van a estar adquiriendo de riqueza para lo que tiene que ver con el 2030, y no solamente es como ya habíamos hablado, la riqueza, la herencia, sino también tiene que ver con las oportunidades laborales que esto, ¿no? Entonces, este es uno de los efectos que vamos a ver que van a ir equilibrando la balanza. Otro de las cosas que también pueden pasar y que deberían de pasar y que se deberían de pugnar es por tener mejores políticas económicas que provoquen crecimiento como el de los países asiáticos y una menor desigualdad como el de los países nórdicos. Por última instancia, es importante que los millennials, conforme vayan teniendo mayor capacidad de decisión, vayan pugnando por tener un mejor dinero. Y esto no significa más dinero, sino significa un dinero que haga que los países, los gobiernos, no tengan la libertad de imprimir tanto dinero a su antojo y andar saliendo de las crisis simplemente tirándole dinero a los problemas, porque esto pues al final de cuentas nos afecta a todos. Entonces acomodo, digamos, que estas soluciones de la que yo creo que es más probable, que es la vida misma, y las otras que vienen siendo ya políticas económicas que esperemos que se vayan viendo a lo largo de los años, pero es, digamos, que una de las grandes crisis de las generaciones que ha provocado que los millennials, los nacidos entre 1981 y 1993, sean actualmente la generación con menor poder adquisitivo en México, en el mundo, y ese sería básicamente el comentario de esta semana, Ángel. El cual, como siempre, Alejandro, agradecemos de manera infinita. Te deseo que pases un excelente fin de semana, una excelente mañana también, y gracias, si Dios así lo permite, el próximo viernes estaremos viéndonos y escuchando. Gracias. Gracias, Ángel. Hasta luego. Alejandro García Medina, economista, y el análisis presentado el día de hoy.